Lo tenían contra la pared. Una carta de deportación en una mano y $5 en la otra. Se burlaron de él. Le dijeron que sin un título universitario, su único futuro era limpiar pisos. La humillación fue total. Pero mientras ellos estudiaban el pasado, él estaba importando el futuro. Nadie lo vio venir. De inmigrante ilegal a magnate de la tecnología. Esta es la historia de cómo la desesperación creó un imperio. Mateo no dormía, no porque no quisiera, sino porque el miedo se lo impedía. Imagina despertar cada mañana con un nudo en el estómago tan apretado que te cuesta respirar. Así vivía él, en un sótano húmedo de Queens, Nueva York, con olor a moho y a sueños rotos. Era el año 2012, Mateo había llegado al país 3 años atrás, persiguiendo ese sueño americano que ahora parecía más una pesadilla grotesca. No tenía papeles, no tenía título, y lo peor de todo, no tenía respeto. Trabajaba en una bodega de logística, cargando cajas para un hombre llamado Roberto. Roberto era el típico licenciado. Trajes caros, título colgado en la pared de una oficina con aire acondicionado, y una arrogancia que apestaba más que la basura de la calle. Un martes lluvioso, todo se derrumbó. Mateo había cometido un error estúpido. Había colocado una caja de componentes electrónicos en la estantería equivocada, solo eso. Pero Roberto no vio un error, vio una oportunidad para destruir. Roberto bajó al piso del almacén, todos se quedaron en silencio. El sonido de sus zapatos de cuero contra el concreto resonaba como martillazos. Agarró la caja y se la lanzó a Mateo al pecho. El golpe le sacó el aire, pero las palabras le sacaron el alma. «Eres un inútil, Mateo», gritó Roberto, frente a 30 empleados. ¿Ves esto? Esto es tecnología, algo que tú, con tu cerebro de campesino, nunca vas a entender. Por eso estás aquí abajo cargando mis cajas, y yo estoy allá arriba firmando tus cheques, si es que decido pagarte. La humillación fue total. Las risas de algunos compañeros. La mirada de lástima de otros. Mateo sintió como la sangre le subía a la cara, caliente, punzante. Quería gritar. Quería golpearlo. Pero no podía. Si hacía algo, Roberto llamaría a la policía. Y la policía llamaría a inmigración. «Limpia este desastre», escupió Roberto, «y agradece que no te denuncio para que te manden de vuelta a tu agujero». Esa noche, Mateo llegó a su sótano. Su esposa, Elena, estaba embarazada de 6 meses. Ella lo miró con esos ojos cansados, llenos de esperanza frágil. «¿Te pagaron?», preguntó ella. Mateo se derrumbó, cayó de rodillas frente a la cama, llorando como un niño, un llanto gutural, profundo, el sonido de un hombre que ha tocado su roca fondo. No había dinero. Roberto le había descontado la caja rota de su sueldo. No tenían para la renta, no tenían para el médico, y la carta de deportación había llegado esa misma mañana. Tenía 30 días para apelar o irse. La desesperación era un animal salvaje comiéndole las entrañas. Miró a su esposa llorar, sintió la vergüenza quemándole la piel, se burlaron de él, lo trataron como basura. En ese momento, la tentación apareció. Un amigo le había ofrecido mover mercancía especial en la frontera. Dinero rápido, ilegal, peligroso. Mateo miró el techo, temblando. «Dios mío, ¿qué hago?», susurró. Pero en medio de esa oscuridad, mientras miraba la caja rota que se había robado del basurero de Roberto, algo hizo clic. Mateo no tenía estudios, es verdad, pero tenía algo que Roberto no tenía: hambre y ojos para ver lo que otros ignoraban. La caja decía: «Desperdicio electrónico, destino, China». Roberto estaba tirando basura, pero Mateo, en su desesperación, vio oro. Mateo estaba a un paso de convertirse en un criminal para sobrevivir, estaba a un paso de ser deportado, pero esa noche descubrió un secreto en la basura de su jefe que valía millones. Nadie lo vio venir. Lo que Mateo estaba a punto de hacer no solo era arriesgado, era prácticamente un suicidio financiero. Y entonces, todo cambió. Mateo usó los últimos ahorros que tenían debajo del colchón. Elena le rogó que no lo hiciera. «Nos vamos a morir de hambre, Mateo», le gritaba a ella entre lágrimas. Pero él ya no escuchaba al miedo, solo escuchaba a su instinto. Mateo descubrió que lo que Roberto llamaba basura eran componentes de retorno áptico de primera generación. Obsoletos para Estados Unidos, sí, pero vitales para mercados emergentes que reparaban maquinaria industrial. Y más importante aún, Mateo notó algo en los foros de Internet chinos, usando un traductor barato. No solo se trataba de revender basura. Se trataba de lo que venía después.
El mundo estaba obsesionado con los teléfonos inteligentes en 2012. Pero en los rincones oscuros de Shenzhen, los ingenieros hablaban de otra cosa, el Internet de las cosas, sensores. Nadie en Occidente estaba importando estos sensores específicos porque no había mercado. Todavía. Mateo contactó a un proveedor en China. Un hombre llamado señor Liu. La comunicación era un infierno. El inglés de Mateo era malo, el de Liu peor. Se comunicaban con dibujos y números. Mateo hizo su primera jugada, importar un pequeño lote de sensores de proximidad y giroscopios industriales. No tenía almacén. Usó su sótano. Dormían rodeados de cajas. El olor a cartón y plástico barato se impregnó en su ropa. Salió a la calle a vender. Fue a fábricas, a talleres de reparación, a pequeñas empresas de seguridad. La humillación continuaba. Le cerraban las puertas en la cara. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu tarjeta de presentación? Le decían los gerentes. No necesito tarjeta. Necesito que veas esto. Esto te va a ahorrar $10,000 al año, insistía Mateo. Le tomó 3 meses vender el primer lote. Ganó $400. Era una miseria. Pero probaba que el modelo funcionaba. Sin embargo, el destino es cruel antes de ser generoso. Justo cuando iba a reinvertir para un pedido más grande, la tragedia golpeó. Su proveedor, el señor Liu, desapareció con $2,000 que Mateo había conseguido prestados de un prestamista peligroso del barrio. La traición. Mateo se quedó mirando la pantalla de la computadora, en blanco. El prestamista le dio 48 horas. Elena estaba dando a luz en el hospital público. Y él estaba ahí, afuera de la sala de espera, con ganas de vomitar, sabiendo que si no conseguía el dinero, le romperían las piernas. O peor. Fue el momento de mayor tensión. Mateo volvió al almacén de Roberto. Se tragó su orgullo. Se paró frente al hombre que lo había humillado. «Necesito trabajo», dijo Mateo, mirando al suelo. Roberto sonrió. Una sonrisa de tiburón. «Sabía que volverías, perro callejero. Pero ahora la tarifa es menor. Tómalo o lárgate». Mateo trabajó turnos dobles durante 2 semanas. Sus manos se llenaron de ampollas. Cada vez que Roberto pasaba y se reía, Mateo guardaba ese odio y lo convertía en combustible. Pagó al prestamista, se quedó en cero otra vez. Pero aprendió la lección más valiosa del importador: nunca confíes, verifica. En lugar de rendirse, Mateo cambió la estrategia. Ya no buscaría basura. Había leído sobre una nueva tecnología emergente, drones agrícolas. Nadie los traía. Los granjeros usaban avionetas costosas. Mateo vio el futuro. Si lograba traer los motores y los controladores de vuelo antes que las grandes corporaciones, tendría el monopolio del subnicho. Pero necesitaba capital. Vendió su coche. Vendió el anillo de bodas de Elena, con la promesa de recuperarlo. Vendió todo. Fue una apuesta suicida. Nadie lo vio venir. Hizo el pedido. Esta vez, voló a China. Sin dinero para hotel, durmió en el aeropuerto de Hong Kong 3 noches, comiendo fideos instantáneos, solo para reunirse cara a cara con el nuevo proveedor. Cuando los productos llegaron a la aduana de Estados Unidos, hubo un problema. Los agentes de aduana retuvieron la carga. «No tienes los permisos adecuados para esta tecnología», le dijeron. Parecía el fin. Otra vez. Toda su vida, todo el sacrificio, el anillo de su esposa, el futuro de su hijo, atrapado en un contenedor metálico en el puerto. Los agentes le dieron una semana para presentar documentos que ni siquiera existían porque la tecnología era demasiado nueva. Si no lo lograba, destruirían la carga. Y Mateo quedaría endeudado de por vida. Estaba solo contra la burocracia. Pero Mateo ya no era el cargador de cajas. La desesperación lo había transformado en un visionario. Y estaba a punto de hacer una jugada maestra que dejaría a todos con la boca abierta. Mateo no buscó un abogado, buscó a los clientes. Fue a las ferias agrícolas más grandes del estado, no tenía un stand, no tenía dinero para eso. Se paseó por los pasillos con un prototipo que él mismo había ensamblado en su cocina la noche anterior. Un dron rústico, feo, pero funcional. Se acercó al dueño de una de las corporaciones agrícolas más grandes del Medio Oeste, un hombre viejo, cansado de perder dinero en fumigación aérea. Mateo, con su inglés roto pero con una pasión de fuego, le hizo una demostración en el estacionamiento. El dron se elevó, zumbó como un enjambre furioso, y ejecutó la tarea a la perfección.
El viejo granjero se quedó mudo. ¿Cuántos de estos puedes traerme? Tengo los componentes para 100 unidades atrapados en la aduana. Necesito una carta de intención de compra corporativa para liberarlos, respondió Mateo, temblando por dentro pero firme por fuera. El viejo firmó. Con ese papel, Mateo no solo liberó la carga, validó su existencia. Pasaron 3 años. El negocio explotó. Mateo no se quedó en los drones. Su empresa, Bichenery Imports, se especializó en anticipación tecnológica. Cuando el mundo empezaba a hablar de casas inteligentes, Mateo ya estaba importando los chips de comunicación Zigbee. Cuando empezaron a hablar de realidad virtual, él ya tenía la exclusiva de los lentes ópticos de bajo costo. Se movía más rápido que los gigantes. Mientras las grandes empresas tenían reuniones interminables de directiva, Mateo tomaba decisiones en segundos. Su falta de estudio se convirtió en su mayor ventaja. No tenía parálisis por análisis, tenía instinto de supervivencia. Y entonces, llegó el día. El día de la venganza perfecta. Mateo necesitaba un nuevo centro de distribución. Su empresa había crecido tanto que el sótano y las bodegas alquiladas no daban abasto. Vio un edificio en venta, una vieja empresa de logística que había quebrado por no adaptarse a los nuevos tiempos. Mateo llegó en su Tesla, vistiendo un traje sencillo pero impecable. Entró a la sala de juntas para firmar la compra del edificio. Al otro lado de la mesa, con el rostro gris, envejecido y derrotado, estaba Roberto. Su antigua empresa se había ido a la ruina. Habían seguido moviendo cajas viejas mientras el mundo cambiaba. Roberto levantó la vista, sus ojos se abrieron como platos. El silencio en la habitación fue pesado, denso. Mateo no dijo nada, no gritó, no insultó. Simplemente tomó la pluma. Roberto temblaba, la humillación ahora era suya. El campesino, el inútil, estaba a punto de comprar su legado por centavos. Mateo firmó los papeles. Se levantó, se abrochó el saco y miró a Roberto a los ojos. ¿Sabes, Roberto?, dijo Mateo con voz suave. Tenías razón, nunca entendí cómo cargar cajas como tú querías. Yo estaba demasiado ocupado aprendiendo cómo funciona el mundo. Salió de la sala. Afuera, su esposa Elena lo esperaba. Llevaba en su mano un anillo nuevo, mucho más hermoso que el que habían vendido, y a su lado, su hijo corría feliz. Mateo respiró hondo. El aire ya no olía a miedo, olía a libertad. Había pasado de ser un outsider, un marginado, a ser el arquitecto de su propio destino. Y entonces todo cambió. Mateo nos enseñó que el título universitario no define tu altura, solo define tu punto de partida. En el mundo de la importación, y en la vida misma, gana quien se anticipa. Gana quien tiene la humildad de aprender lo que nadie más quiere estudiar y el coraje de traer lo que nadie más se atreve a cargar. Quizás hoy te sientas humillado. Quizás te han dicho que no vales nada. Quizás estás en tu roca fondo, llorando en el suelo de tu habitación. Bien, úsalo. Que ese dolor sea tu gasolina. Porque mientras ellos duermen en sus laureles, tú puedes estar construyendo el imperio que los dejará atrás. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en un visionario? Suscríbete a los visionarios del éxito. Porque la próxima gran oportunidad está ahí fuera, y solo los hambrientos la verán. Nos vemos en la cima.